lo más importante de la PTU es que tengamos un extraordinario nivel de comunicación. Cuando lo comunicas bien, no importa si tu resultado fue positivo o negativo, es decir, si hay o no PTU, la gente lo va a entender. Pero ese mensaje tiene que ser muy coincidente con el nivel de sueldos, con la conservación de los empleos, con la atracción de talento, con el crecimiento de la misma empresa, para que entonces sí pueda ser armónico el entendimiento. No me digas que doblamos las ventas y no hubo utilidad. Mejor dime, crecimos en ventas, pero ampliamos una línea de producción, pero crecimos la planta, pero pusimos una nueva ubicación, ampliamos la base salarial, crecimos el porcentaje de incremento salarial, todos esos detonantes que juegan en tus deducciones, para que se entienda el equilibrio entre el ingreso y el costo o el gasto, y entonces podamos llegar a un nivel en el que entendamos por qué hay o no utilidad. Y aquí, justamente después de la reforma laboral que se dio en 2021, se puede dar fenómenos en grupos empresariales donde la comunicación que comentas hoy es bien importante. ¿Por qué? Derivado de la reforma laboral de 2021, los grupos empresariales ubicaron a sus trabajadores, colaboradores, en la empresa donde su trabajo era el más solicitado o donde estaba trabajando. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo tengo dos empresas en mi grupo, la empresa A y la empresa B. Derivado de la reforma de subcontratación, ubiqué al empleado A en la empresa A y el empleado B en la empresa B. Pero resulta que la empresa A es muy rentable y la empresa B no lo es. Sí. Y de pronto, dos personas que tienes sentadas, una junto a la otra, con el mismo horario de trabajo, con las mismas funciones y las mismas responsabilidades y resultados, inclusive resultados personales dentro de la empresa, resulta que el A se va a llevar una PTU importante y tal vez el empleado B no se va a llevar nada de PTU o una PTU muy pequeña. Ese tema de comunicación es fundamental, explicar las razones, el cómo sí, más allá del tema formal que platicaremos de la comisión mixta, que es la formalidad, también la comunicación interinstitucional va a ser fundamental. Hablabas justo del ejemplo de estos dos colaboradores, que es una pregunta que traía también pendientes del bloque anterior, porque si bien ya establecimos quiénes están obligados a, en este caso, a participar, o más bien a ser partícipes a los colaboradores, ¿quiénes están en el derecho de recibir esta PTU? ¿Qué trabajadores? Mira, prácticamente todos los trabajadores, excepto el director y gerente general. Ahora, te interrumpo, los permanentes y si son eventuales con más de 60 días además. Serían las limitantes. Pero también hay que considerar que la Ley Federal del Trabajo tiene más de 100 años. O sea, hoy el hablar de un director único general, un gerente general único, pues ya no existe eso en las empresas. Hoy tienes un cúmulo de gerentes, un cúmulo de directores, y ahí es donde viene el reto y la debida asesoramiento para saber quiénes sí y quiénes no tienen que recibir la PTU. Yo quisiera hacer como que un repaso, porque estos conceptos no son sencillos de entender. Primer punto, todas las empresas, incluyendo personas físicas, están obligadas a participar a sus trabajadores en las utilidades. Se genera una utilidad, se le debe pagar PTU al personal. Segundo, para determinar la utilidad, se parte de la utilidad fiscal, es decir, de la utilidad que sirve para el pago de los impuestos. Tercero, característica particular, pero con ciertas excepciones. Con ciertas excepciones. No puedo compartir pérdidas fiscales. Grosso modo, es lo que iba a hacer. Justo partes de la utilidad fiscal, pero no puedo disminuir pérdidas fiscales, y hay que considerar algunos otros conceptos, que eso da lugar a que pague un poco más de lo que sería la base de ISR. Siguiente punto. Existen trabajadores a los cuales no necesariamente les debo de aplicar. Esto Correcto. Les aplica a personas que ya son contratadas permanentemente. Los que no están permanentemente, que son eventuales, si tienen menos de 60 días, no participan en esta utilidad. Correcto. Solo temporales con más de 60 días, ¿es correcto? Correcto. Y también aquí algo que destacan es, no participan los directores generales ni gerentes generales. Y aquí viene una polémica que frecuentemente me cuestionan. Oye, pues ahora todos vamos a ser directores para que de esta manera
no participemos a los trabajadores en las utilidades. Y entonces nombran director de finanzas, director de contraloría, director de mercadotecnia, director, y hay 40 directores. Director de directores. Sí, y director de directores. ¿Esos directores entonces no participarían? Tienes que partir del principio básico, que es la subordinación. El don de mando con el correspondiente derecho o deber de obediencia. Eso es lo que da la base de subordinación y eso es lo que te hace trabajador. Si estás en ese supuesto, participas. Es más, para que se entienda un poquito más el concepto, sea más fácil de digerir. Yo soy miembro del Consejo de Administración. Yo ejerzo el mando. No participo, pero si como miembro del consejo además tengo la función de dirección de recursos humanos, la función de dirección está subordinada al consejo. Entonces, por la proporción que tengo de dirección en RH, sí participo de la PTU. Digamos, entonces, bajo ese escenario, en la medida en la cual tú tengas a alguien a quien le reportes, desde una perspectiva laboral, tienes que el derecho a participar de la PTU. Ahora, si es un director general, Asael, en teoría no tendría ese derecho, que también habría que analizar hoy con los consejos de administración, si el director general es la máxima autoridad o realmente la máxima autoridad es el consejo de administración al cual está subordinado el director pero general. Mientras esos, o sea, la ley en este caso dice directores generales, ellos no, gerentes generales, ellos no. De ahí para abajo, en principio, todos, aunque le pongamos el nombre de director, todos los demás sí tienen derecho al pago de PTU. Correcto. Quienes queramos cambiarle ahí el nombre y le ponemos a todos directores, todos somos directores. No, Pues no. Y eso te va a complicar cuando ves el perfil de puestos, Al, y donde ves las facultades y las atribuciones que tiene la persona. Entonces ahí es donde ya no hace sentido y donde hacer esa exclusión tajante de ese grupo de trabajadores, lo único que te deja es en un nivel de riesgo, porque el día, mientras estamos todos trabajando bien, estamos ok, pero cuando me voy enojada, seguramente te voy a demandar, y te voy a demandar hacia atrás todos aquellos años porque me quitaste mi derecho de participación, y los derechos de los trabajadores en materia federal del trabajo son irrenunciables. Igual que con los impuestos, Salvador, Octavio, el pretender hacer planeaciones con base en la forma y no fondo te puede poner en riesgos innecesarios. Como dices, oye, a todos mis colaboradores les pongo directores y entonces ya no les tengo que pagar PTU. Pues realmente nada más estás tapando el ojo con un macho. Y de hecho hay sentencias de los tribunales en donde, por mí llámele como quieras, nos vamos a lo que comenta Zoe, a sus funciones y obligaciones, y podemos concluir que sí es un empleado con derecho a PTU. Oye, y en estos casos también había escuchado por pláticas previas con ustedes que incluso la autoridad hace inspecciones, visitas, no sé cuál sea el término correcto, pero donde también, voy a ponerlo en este sentido, tira buscapiés con tus colaboradores para ver qué información va sacando, y no estrictamente para ver el perfil del colaborador, sino inclusive para ver que el empresario esté cumpliendo correctamente con sus obligaciones. Cuando te revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te revisa por condiciones generales de trabajo. ¿Qué es una condición general de trabajo? Que me pagues lo que me contrataste. Por eso es importante que en el paquete de beneficios le establezcas cuáles son. Y no le puedes poner, tienes derecho a PTU. Gracias, qué bien que me lo dices. Así me corresponde. Pero no per se es un beneficio o un pago fijo. Es meramente variable y en función de un resultado positivo fiscal de la empresa. Claro. No tiene nada que ver con mi trabajo. Sí, porque de fondo, bueno, participas de esa utilidad, pero en realidad no soy merecedor por hacer o no mi trabajo, sino en función a otros atributos. Así que efectivamente la Secretaría hace visitas, revisa, y aquí entra el tema que lo mencionabas hace un poquito, Asa, el tema de la comisión mixta. Esa comisión mixta que tienes que conformar, ¿por qué se llama mixta? Justamente porque está compuesta, si tienes sindicato, por el sindicato, por los trabajadores y por los patrones. O sea, es tripartita inclusive, para que todos estemos de acuerdo con que el resultado fiscal es el adecuado y que los trabajadores van a participar en ese cálculo.